el hombre y su entorno, la naturaleza y su semilla de elección, que será o no será, si uno observa con honesta humildad de alumno. Convicciones revisadas siempre a la luz del cambio incesante. La pregunta como estandarte. Ventura Rebori nació con auspicioso nombre. Tal vez por eso, por pudor, prefiera ser llamado chamaco. Fue aviador, vicecampeón panamericano de remo, trabajó en una chacra, en un tambo y fue preso político durante los 12 años de dictadura militar. Y aún hoy, despunta su vicio de ciclista y remero por el litoral del río Uruguay, su cielo y su tierra de siempre. Pero también su incansable ejercicio de oír más de lo que se habla, de sentir la única certeza posible, que el horizonte de las conclusiones se moverá siempre un paso más lejos con cada uno de los nuestros hacia él. ¿Tenés más preguntas o más respuestas a esta altura de la vida? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Porque viste que hay gente que prefiere las preguntas y gente que prefiere las respuestas. Mirá, a esta altura de la vida en realidad tengo más preguntas que respuestas. Tengo más preguntas porque el mundo ha ido evolucionando de una manera que cada vez te genera más interrogantes. Y podríamos entrar a enumerar todas las interrogantes que tenemos por delante, que son tremendas, ¿no? Pero también el mundo va cambiando mucho, es cierto, y a veces muy aceleradamente, pero algunas cosas siguen siendo las mismas dificultades con las que nos enfrentamos 5, 10, 15 siglos atrás, ¿no? O incluso antes. Sí, sí. La vida del hombre ha sido la vida de la lucha contra la naturaleza o con la naturaleza para sobrevivir y adaptar en cada momento su vida a las condiciones posibles de ese momento. Y eso, lógicamente, con el tiempo va cambiando y hace que el hombre enfrente nuevas dificultades. Vos has vivido casi toda tu vida en un ambiente rural, o por lo menos semi-rural, en contacto con la naturaleza. Sí. Y a veces pareciera que los hombres justamente estamos como muy separados de eso, ¿no? Como si no fuésemos parte de ese organismo. Y a veces capaz que está ahí el problema, ¿no? Cuando uno no entiende que es una parte de ese todo. No sé qué pensás vos, que has pasado tiempo funcionando con la naturaleza. Sí, mirá, ahí yo te puedo hacer dos comentarios. Un comentario es el referido al tiempo que yo estuve preso. Uh-huh. El tiempo que yo estuve preso, como que la naturaleza perdía significación porque el ambiente en que vivíamos estaba muy alejado de la naturaleza, sino que estaba dado por las condiciones materiales que imponían la represión a cargo de los centros de reclusión. Claro. Esa es una etapa, 10, 12 años, 15 años. Después el resto de mi vida he vivido en contacto con la naturaleza y, digamos, orejeando permanentemente los cambios que se dan en la naturaleza, justamente por las características de lo que es la producción a la cual yo estoy abocado, ¿no? A veces pareciera imposible hacer algunas cosas que tienen vínculo con la naturaleza sin un componente de cierto control, de cierta fuerza, ¿no? De forzar algunos recorridos que la naturaleza quizás suele tener en otros tiempos o en otros caminos. No sé si a vos te gustan las velas. Yo fui navegante a vela. Ah, fuiste navegante a vela. Fui a navegante a vela. Porque viste que ahí aparece el mismo problema. Uno, si quiere... el viento no lo podés conducir. No. O aprendés a interpretarlo o marchás. Sí. ¿No? Y con la naturaleza pareciera que es algo parecido. Sí, yo navegué años a vela y es lo que vos decís. Hay condiciones de momento en el ambiente que te exigen determinadas actitudes o posiciones
que son no dependen de tu voluntad, Claro. sino que depende del clima, ¿no? Eso es un bañito de humildad, ¿no? Por- Que nos da la... Sí, por ejemplo, cuando te agarra un temporal en el medio río de la Plata y ahí quedas librado a lo que Claro. la naturaleza, entonces ahí te das cuenta la insignificancia del hombre individual Ujú. frente a la naturaleza. Y acá en el campo pasa algo parecido, Pareciera que se aprende antes eso. muchísimo antes, porque en las ciudades, en las metrópolis, cuanto más grande la metrópolis, tal vez es más marcado todavía. La gente vive muy alejada de la naturaleza, porque en las metrópolis gran parte de lo que rodea al individuo Ujú. no es la naturaleza, sino Claro. que son elementos creados por el ser humano Ujú. que le dan determinadas características. En cambio acá es mi persona y la naturaleza, ¿no? Ujú. Llueve, no llueve, hace calor, hace frío, hay sol, no hay sol. Y ahí es como te posicionas frente a la vida, ¿no? Fui educado en una familia donde predominaba el racionalismo, tanto de mi padre como de mi madre. Y ese racionalismo de mi hogar me llevó a tener frente a algunas cuestiones fundamentales en la vida, posiciones muy claras desde que era niño, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la muerte, a mí me marcó para siempre, para toda la vida, un dicho predilecto de mi padre que me lo inculcó. Él decía, mira que nosotros para semilla no vamos a quedar. O sea, me estaba inculcando la idea de que la muerte era inexorable, que la vida del hombre es un proceso, crecimiento, desarrollo, Ujú. declinación y muerte. Eso te da una posición respecto al tiempo. Al tener claro, absolutamente convencido de que te vas a morir, no le des demasiado pelota a lo que ocurre en cada momento, porque vos sabés que hay un final inexorable y en el transcurso, en el entretiempo hasta ese final, uno va desarrollando su acción de acuerdo a lo que racionalmente le parece correcto. Por ejemplo, el día que yo caí preso, la primera reacción a las 2 horas de haber caído preso fue decir, bueno, yo tengo que hacer un corte en el tiempo. En este momento mi vida cambió radicalmente, porque yo voy a pasar de estar con mi familia, que en ese momento era mi señora y 6 hijos, ellos no van a estar, y donde yo no voy a tener ninguna posibilidad de influir sobre lo que va a ser la vida de ellos. Ujú. Por lo tanto, eso lo saco de mi calendario de preocupaciones. Muchos compañeros lograron eso. Los que lo logramos salimos de estar presos con una salud mental aceptable. Y después hubo compañeros que no lo lograron y siguieron atados a la problemática de afuera. Y esos compañeros en general fueron compañeros que tuvieron problemas serios. Eso que decís me hace pensar que en realidad pareciera estar ahí cierta clave, no necesariamente en una situación de encierro, sino en cualquiera,
muchas veces caemos presos de estar experimentando un tiempo pero viviendo en otro, ya sea o el pasado, aquello que quedó atrás, o algo que estamos proyectando hacia adelante. Un problema bastante extendido que tenemos ese, de estar mentalmente en un tiempo distinto al que nos toca vivir. Hay situaciones en las cuales no podés proyectar. Todas las determinantes de tu vida escapan a tu control. Sí. Entonces ahí lo único que tenés es ahora. Claro, es vivir el momento. Vos llegas a un momento de tu vida en el que tenés toda una historia hacia atrás. Me imagino que tu voluntad habrá intentado llevar los acontecimientos hacia, bueno, un lugar que tu razón o la mezcla de tu razón y tu emotividad hayan pretendido. Creo que todos tenemos como cierto impulso por dejar una pequeña marquita, ¿no? Decir, bueno, por acá pasamos. A medida que uno avanza en la vida y va adquiriendo experiencia de vida y va adquiriendo experiencia en el relacionamiento humano y en el relacionamiento con la naturaleza, se torna cada vez más paciente, digamos, o está más predispuesto a no alterarse cuando los sucesos que ocurren no son los que desearías o esperarías. Uno encuentra un reposo, decir, bueno, esto ocurre porque hay tales y cuales factores que están operando y sobre los cuales yo es poco lo que puedo influir, y entonces lo tomo con calma. Eso generalmente ocurre a medida que avanza la edad, ¿no? Cuanto más viejos somos, creo que más boliche tenemos en ese aspecto, ¿no? ¿Has tenido la experiencia de tenés un carnet que dice que podés pilotear un avión? Sí, por supuesto. No sé si hace muchos años que no lo haces. No, hace mucho que no piloteo un avión. Pasan cosas cuando uno está volando, ¿no? Todo lo de abajo se ve con una calma, con una paz, que a medida que uno se acerca empieza a ver que todo eso se altera un poco, todo se parece un poco más. Sí, por supuesto, vos mirás en una perspectiva que solamente la podés tener desde arriba. Yo me acuerdo que la primera vez, o una de las primeras veces que tengo el recuerdo de haber volado, cuando estábamos aproximando al aterrizaje, vi una calle, un auto que venía por una calle y otro que venía por otra. Entre ellos no sabían de su existencia. Y yo pensaba, bueno, puede darse el caso de que choquen. Yo tengo la perspectiva que me permite ver estas dos cosas que están sucediendo a la vez. Cada uno de ellos tiene un solo plano de esa foto. Y me acuerdo que me impactó mucho eso, porque es una situación de privilegio la perspectiva, ¿no? La perspectiva fundamentalmente la vas a tener en la medida que sos andariego, digamos, ¿no? Si yo me quedo sentado acá a las 24 horas o las 14 horas que no duermo, voy a tener una perspectiva muy limitada, voy a tener este pedacito. Mientras que si de las 24 horas, 8 que duermo, 2 o 3 que como, el resto lo dedico a moverme, voy a tener una perspectiva mejor, mayor que la que tendría sentado las 24 horas acá. ¿Podrías decirme algo que identifiques claramente que te hayan enseñado estos animales que tenemos acá? Sí, que la vida de los humanos y la vida de los animales en cierta medida tienen un común denominador, que es el mantener los equilibrios vitales
que posibilitan el seguir viviendo. Estos animales que están acá están como están porque tienen un equilibrio en su vida, en su ingesta, en sus condiciones de estadía, en la atención, en todos los factores que hacen al bienestar animal, digamos, hoy en día que está tan de moda el tema del bienestar animal, hacen que los animales en cierta medida tengan una similitud con lo que es el ser humano, que también busca en cada momento el bienestar, ¿no? Que a veces lo busca erróneamente, vamos a entendernos. A veces el bienestar la gente se confunde y piensa que está en las cosas materiales. El bienestar en realidad está en la cabeza, está en la actitud que uno mantiene frente a la vida y no en las cosas materiales. Y que por el contrario, las cosas materiales muchas veces perturban y hacen dificultosa la vida, ¿no? ¿Sos optimista respecto del futuro? ¿De qué podamos hacer como colectivo cuando ya no estemos ninguno de nosotros? ¿De hacia dónde irá esto? A mí la verdad que el futuro de la humanidad, del ser humano sobre el planeta Tierra, es una de las preocupaciones grandes que tengo, porque uno, bueno, no lo va a sufrir en carne propia, pero sí en nuestra descendencia, ¿no? Yo a veces cuando estoy con mis bisnietos que tienen 2, 3 años, pienso, ¿qué será de la vida humana o qué será del planeta en 70, 80 años, ¿no? Con la acción del hombre encaminada como está actualmente, apuntando directamente a la destrucción de la vida sobre el planeta. El hombre está haciendo lo imposible por destruir las condiciones de vida, tanto animal como vegetal, en el planeta, ¿no? Entonces quien se proyecta en perspectiva el futuro, dice, pucha, que estamos jodidos. Complicado. Estamos jodidos. Al principio me dijiste que tenías más preguntas que respuestas. Si tuvieses la posibilidad, hagamos el ejercicio teórico de conocer una de esas respuestas. Imaginemos, no sé, que aparece acá una especie de, no sé, de aparato o de Dios todopoderoso que te puede dar una respuesta a una de esas preguntas. ¿Qué preguntarías? ¿Qué es lo que más te desvelaría conocer? Y la pregunta que más mejor dicho, la preocupación que más me quita el sueño es en qué momento, si es que llega el momento, el hombre genéricamente va a tomar conciencia de que no se puede seguir en el ritmo de vida y sobre todo de consumo, que no se puede seguir en esa carrera que inexorablemente lleva a la catástrofe. Esa es una preocupación enorme, porque más allá de los acuerdos y más allá de las convenciones y demás, vos te encontrás con que el afán de lucro, la famosa tasa de ganancia, predomina por sobre todo el racionalismo que pueda existir referido al tema del futuro de la especie y del planeta, ¿no? Tu pregunta la usaste para contestar una pregunta que te comprende a vos como una parte de ese colectivo, Sí. Del todo. Sí. Y la usaste para eso, así que es bastante generoso, capaz que yo lo hubiese utilizado en otra cosa, no sé, pero ¿ves? Hay mucha gente que se pregunta qué pasa después de la muerte, hay mucha gente que se pregunta, no sé, las cosas más diversas, ¿no? Pero tu pregunta tenía que ver con el colectivo, con el todo, ¿no? Bueno, ¿cuándo hay ese salto de conciencia? Entonces, claro. Sí, a mí en realidad, ¿qué pasa después de la muerte? Es una pregunta que jamás se me cruzó por la cabeza, porque después de la muerte
no existe nada sobre el individuo. Si ese es otra cosa. Claro, pasa de una materia a otra materia, Claro. y punto. ¿Y estás dispuesto a cambiar de opinión sobre cualquiera de las cosas que hemos conversado? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Nunca estuve cerrado a la revisión autocrítica de nada. Yo creo que el hombre tiene que vivir en permanente proceso autocrítico para poder tener una vida equilibrada. Mis convicciones de hoy no son exactamente las mismas del pasado, ¿no? Entonces eso es porque uno vive en un proceso continuo de revisión autocrítica. Vivimos con verdades provisorias. Sí, claro, absolutamente. Gracias, chamaco.